Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita si te gusta el contenido para seguir con más. Dejen sus opiniones y sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias. Azemmour es una ciudad marroquí situada en la margen izquierda del río Oumerbia, no muy lejos de su desembocadura, situada en el eje de la carretera nacional N-Gradualen. Se encuentra a Mabos km al norte de la ciudad de El Jadida y a la Urrogi km al sur de la ciudad de Casablanca. La ciudad está conectada a la red de autopistas. Azemmour es una palabra bereber para el olivo silvestre, también conocido como zabouj. Es una ciudad que se ha acostumbrado, como su vecina Doukala, a la ciudad de El Jadida, y como el resto de ciudades de Marruecos, que tiene una larga historia, cuyos rasgos aparecen en restos de murallas, edificios, mojones y a memoria colectiva documentada en libros. Pero Azemmour y está presente en la historia, pues sus agendas diarias no van más allá del presente, pues fluye con las inquietudes de sus habitantes entre sus hijos, regando sus fuentes con el río al-Rabi, que es considerado su valle etéreo que se extiende desde tiempos inmemoriales. Cuenta porque viajaban las barcas de los jóvenes que pescaban la abundancia de peces. Lo extraño es que la ciudad de Azemmour no es solo una ciudad que ha pasado por grandes periodos históricos, de atropello entre la invasión extranjera y a su liberación, sino que es mucho más que eso, es la ciudad de un marroquí muy famoso. Viajero del mundo, Mustafa al-Azmouri, o como se le llama en Europa y a Latinoamérica Estebanico al-Azmouri, el primero que descubrió Florida en los Estados Unidos de América, según relatos occidentales que nada tienen que ver con lo documentado por los árabes. La ciudad de Azemmour y el pueblo de Fez. Antes de contar parte de la historia de Estebanico, examinaremos la ciudad en la que nació, que es Azemmour, que estuvo presente en la historia, y a viajar allí era un viaje aquí a la civilización. Como decíamos de viajar desde la ciudad de Azemmour al pueblo de Fez. Sí, así fue esta ciudad, que sigue siendo un faro espiritual y a profundidad histórica hasta el día de hoy, y está llena de millones de grandes historias para su gente sencilla. La ciudad, que se erigió hoy como un santuario espiritual debido a la gran cantidad de santuarios que contiene, dio a luz a muchos santos justos de Dios, mientras que otros vinieron de otras ciudades y a regiones para establecerse allí, y se ha convertido en una ciudad única. La intimidad de la religiosidad y a la fe, y ha mantenido aferrado a ella su carácter islámico, y por supuesto, no ha olvidado sus características de época de la colonización portuguesa. Hoy, Azemmour, a pesar de la historia, viaja cerca de la ciudad de El Jadida, la capital de Doukala, entra en la historia de una ciudad caracterizada por su auténtico carácter árabe, pero que mantiene limpio su carácter, siendo testigo de ello. Gloria mantiene sus características a pesar del paso del tiempo. Entre lo que siempre atrae al visitante de la ciudad de Azemmour está su carácter arquitectónico a través de estas calles estrechas, estas casas antiguas y a todas estas historias que casi han rozado la leyenda. Y así como Azemmour generó controversia sobre su nombre y a los detalles de sus eventos históricos, los relatos también difieren en cuanto a cuándo se construyó. Algunos investigadores confirman que fue construido en la época de los fenicios, otros lo niegan y dicen que fue construido en la época de los romanos. En cuanto al tercer equipo, se afirma que ha sido construido por los bereberes. Los eruditos discreparon no solo sobre quién construyó Azemmour, sino incluso sobre el origen del nombre, y a que algunos dijeron que se refería al olivo silvestre. Además, entre sus nombres está Tadeo Tadeg, y a la Oustique, que su nombre se compone de las siguientes frases: Tadeo Gait, que significa que lo tomó o lo compró. Esta estructura es rara en la lengua amazigh, y dice que este nombre se transformó más tarde en la palabra Tazomort, luego Azamorum, luego se conoció en la era idrisit como Askur, y a su nombre significa el olivo. Además de lo anterior, los libros de historia indican que Azemmour experimentó, según relatos anecdóticos, 7 terremotos y fue reconstruida en áreas diferentes pero contiguas. Según los investigadores, el primer Azemmour se encontraba en una zona ahora llamada Sidisa, alejada de la costa, y con la creciente sensación de consuelo de los habitantes de Azemmour, se fueron acercando a la orilla del mar Choa,
hasta asentarse en la zona ahora conocida como la Casbah. Punto. Otro dato muy importante que refuerza el hecho de que la ciudad de Azemmour es una antigua metrópolis, pues fue, según los estudiosos, un centro de comercio romano. La historia confirma que los habitantes de la ciudad de Azemmour se convirtieron al Islam con el advenimiento de la conquista islámica dirigida por Musa bin Usair. También en la historia encontramos el paso de Barghawati, al que resistió la población. Solo permaneció un breve tiempo entre ellos, en el año Euneta o Gaitavos DH. Durante la época del Estado almorávide, la ciudad experimentó una intensa actividad religiosa por parte de mucos sufíes, el más famoso de los cuales fue Moulay Boukaib. En el año Laureuneta Irurogeita Amazaspi DH, tras la visita del sultán almorávide Youssef bin Tasfina a Azemmour, Ogeita Amar barcos partieron de su puerto rumbo a Andalucía para participar en la batalla de Zalaca contra los españoles. Azemmour también fue sometido, entre el Bosteuneta Berrogeita Batigrecoa el Zazpioneta Berrogeita Amaloache, al control de los almohades, luego de los meriñíes. El rey meriñí Abuztuañán construyó 3 mezquitas y envió grupos de juristas y eruditos a la ciudad de Azemmour, mientras la fortificaba. Desde el Zortzilleuneta Laurogeita Bederatzi DH hasta el Bederatzileuneta Amalau DH, la ciudad estuvo expuesta, durante la época del estado de Huachashid, a repetidos intentos por parte de los portugueses de apoderarse de ella. Fue sitiada por una campaña que consistió en 21 buques de guerra que transportaban 2.000 de caballería y Mairu milla de infantería, reforzados con artillería, lo que llevó a su caída bajo la ocupación portuguesa en Milla Bosteuneta Mairu DC. Luego se fue después de hogeita 14 años tras la resistencia de la gente del pueblo, reforzada por el apoyo de los saadies, que pusieron la ciudad bajo su dominio. Azemmour siguió volviendo al cautiverio para liberarse de ella. En el año Milla Bederatzileuneta Zazpidece llega la ocupación franquesa y se desaque de ella como el resto de las ciudades de Marruecos, que vivieron tiempos de resistencia inscritos en la historia con oro agua, orgullo y soberbia. Es la relación de Azemmour con los ecos de la historia de la invasión, comenzando con los portugueses y terminando con los franqueses. Estas características permanecen grabadas en el rostro de la ciudad, incluidas las torres que recuerdan la época de los portugueses que la tomaron como sede de la administración militar, pero sus vecinos del norte de Francia utilizaron los pasillos de la torre como cárcel para los enojados patriotas de la ciudad. Como el resto de las antiguas ciudades marroquíes, encarnaba la convivencia y la tolerancia religiosa, como existe la Meria, en la que residían los judíos marroquíes de la ciudad, que vivían su vida religiosa y practicaban sus rituales. A día de hoy, sigue siendo un lugar de peregrinación anual para las familias judías que hacen el viaje para redescubrir una historia compartida de convivencia que caracteriza a Marruecos. La regla de la convivencia hace que la presencia de los santuarios judíos así como su idolatría islámica sean eclipsadas por el color blanco translúcido que refleja el iris de esplendor en la pintura general. No solo Azemmour, sino todas las antiguas ciudades de Marruecos viven el mismo momento. Aquí nos detenemos en una tumba que se considera uno de los famosos santuarios que le dieron a la ciudad una reputación distinguida en el campo de la espiritualidad. Se trata de la tumba de Moulay Boukaib, cuyas fuentes históricas informan que su nombre es Abuztuaso Aibayoub bin Saed al-Senaji, nació alrededor del año Laureuneta Irurogeita Irudh en un pueblo a las afueras de la ciudad de Asfi. A las mismas fuentes afirman que emigró viajó entre Agmat, Fez a Azemmour en busca de conocimiento, pero hay antecedentes históricos información indicando su visita a Andalucía y a su reunión con el Yuezayyad. Moulay Boukaib no es el único propietario del famoso santuario, pero también está Aisha al-Barriya, que habría muerto soltera sin matrimonio, y su deseo era casarse con Moulay Boukaib, pero el encuentro no se llevó a cabo. Para no menospreciar los derechos del resto de los santos, mencionamos entre ellos a Sidi Abuztu al-Nasr, Sidi Yahya, Sidi Muhammad bin Abdullah, Sidi Ghanem, Sidi Ahmed Yabillo, Sidi Abuztu Ali Mansur al-Mastasidid, Sidi Ali bin Gait, Sidi Aliu al-Amo, Sidi Abdel Wadud a Sidi al-Makfi, Sidi al-Maki al-Sarkawi, Sidi al-Yiyali al-Raqiya al-Yiyali.
Entre las características de los hombres que entregaron su corazón y a su vida a Dios, vamos a los diarios de las personas y hablamos un poco sobre aquellas industrias tradicionales por las que Eisenhower es famoso, especialmente las industrias relacionadas con la artesanía y a sus habilidades como hilar, bordar, tejer alfombras y a confección de vestidos. Eisenhower no olvidó su parte de cultura y arte, por lo que Al Malone era su adoración. Aunque es una ciudad de Doukala, en relación con la tribu Doukala, que solo ama el arte de Aita, y a ella es algo divergente con Al Malone, pero los une una poesía auténtica y rimada. Eisenhower casi se ha convertido en la capital de lo sabroso, y allí estaban Ahmed bin Rukayya y Alaj bin Masoud Ali Hami, y no olvidaremos a Keik al-Makki bin al-Yuyali. También encontramos la composición, que se popularizó en el ciudad a través de nombres artísticos como Aluboli, Al-Azhar, Raúl y a otros. Aventurero y a viajero. A lo anterior se suma Estebanico de Azmouri, quien marcó la historia de la ciudad con su presencia por ser el primero en llegar a América procedente de Marruecos y a el norte de África. Este hombre, cuyos estudios, investigaciones y a novelas han relatado los detalles de su aventura, su nombre es Saed Ben Ayoub, y se llamaba Mustafa al-Azmouri, además de los nombres que trajo consigo de Europa en su gran viaje, como Esteban, Esteban el Moro, Estebanico, Stephen el Negro, Stephen Moore y Alichle Stephen. Al-Azmouri, como afirma Wikipedia, fue la primera persona conocida nacida en el norte de África en llegar a la tierra que se convertiría en los Estados Unidos de América más de 2 siglos después. Y había sido capturado o vendido porque las cuentas divergen al respecto entre los años Amabost, o Geitaba de CM Marruecos, donde se unió a la primera expedición en las regiones ahora llamadas Florida, suroeste de América en el año Milla Bosteuneta o Geita Zaspidece con más de un hombres al mando liderazgo del explorador Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Fue uno de los 4 supervivientes del hambre, la sed, las enfermedades y a las flecas de los indios. Mustafa al-Azmouri no solo fue un prisionero que participó en la campaña, sino que desempeñó un papel central en la exploración de los actuales Estados Unidos de América, y allí murió, en la legendaria ciudad de Kibola, una de las 7 ciudades de oro de los nativos americanos. Así, Estebanico fue el primer extranjero en pisar su tierra. Celebración de Zamori en América. Hasta el día de hoy, los afrodescendientes de Florida celebran una fiesta de temporada en nombre de Estebanico, y a cada año es famoso este marroquí, que fue el primero en descubrir Florida y el primero en pisar la tierra de Kibola. Americanos, Mustafa Zemmouri retrata de una manera consistente con la comunidad imaginada. Además, en Texas se erigió una estatua de bronce de 2 metros de alto de Mustafa al-Zamuri, como uno de los 12 caballeros que pasaron por la región para explorar el suroeste americano. Por otro lado, el interés por Mustafa Zammouri no era solo a nivel social entre los afroamericanos, sino que iba más allá de un interés académico, y a que se le consideraba un viajero intercontinental y cultural. La Universidad de Granada lo eligió como modelo en un simposio sobre acercar a las personas. Creo que le debemos mucho. Le debemos recordar el pasado y a las relaciones entre diferentes culturas, y a cómo funcionó eso realmente, dice la científica Natalie Plesser en un documental sobre Zammouri. Y le debemos lo que podemos aprender de este pasado. Volviendo a la selección de Zammouri por parte de la Universidad de Granada como modelo de acercamiento entre los pueblos, la estrella del pop estadounidense Robert Mirabal, ganador de varios premios Grammy de música, originario de la tribu Taos, una de las tribus pueblo a la que pertenece la tribu Zuni fue alojado. Esta estrella estadounidense confirmó que Esteban fue una de las primeras personas que vio en el pueblo negro. Por su parte, el investigador y novelista marroquí Souaib Alifi afirma en la misma quinta documental que la imagen de Mustafa al-Zammouri no puede reunir todos sus elementos de mosaico en este único libro de cabeza. Solo se puede imaginar en las epopeyas legendarias que se han escrito sobre personalidades profundamente dentro de su conocimiento. Mustafa Zammouri o Estebanico sigue siendo infiel en su casa y en su ciudad. Los marroquíes no saben mucho de él y no se dan cuenta de que uno de ellos fue o descubrió Florida,
siendo el único extranjero que entró en Kibola según los relatos de los nativos americanos, tribus que lo acogieron y lo hicieron uno de ellos. Por lo tanto, si las complejidades de la historia se refieren al entrelazamiento de historias sobre el nombre y a la historia del establecimiento de Azemmour, entonces ofrece a su visitante las enquilles y a las enquilles de hoy. Azemmour no tiene nada que ocultar, mostrando sus caminos, edificios y a naturaleza sin barreras, para quien quiera sorber una copa de su pureza. No hay objeción y a que el pulso es honesto y a puro. Y a la ciudad se protege a sí misma continuando para caminar y a que vida. Suscríbete, dale me gusta y a activa la campanita si te gusta el contenido para seguir con más. Dejen sus opiniones y a sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias.